Polémica en redes. Bienvenidos a Polémica en redes, el programa que desarrolla los temas que han sido y son virales en las redes sociales con las opiniones más diversas. Mi nombre es Luisa Iglesias Arvide, será un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Y bueno, hay que decirlo, el poder de las redes sociales se ha diversificado y ha roto los límites de lo público y lo privado, de la mentira y la verdad, de lo virtual y lo personal. Recientemente se dio a conocer un estudio sobre los ataques que se han dado en contra de la prensa a través de las redes sociales. El estudio fue realizado por parte de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la Dirección General de Gestión de Servicios y Ciberseguridad y, por supuesto, Desarrollo Tecnológico del Centro Nacional de Información Plataforma México. Se pone muy bueno este tema. Acompáñenos para que junto con nuestros especialistas se analicen los usos y alcances de poderosos softwares que trabajan en las redes sociales para crear violencia verbal basada en el odio hacia objetivos precisos. Por ejemplo, contra un sistema político, contra activistas sociales o a favor de intereses económicos. ¿Intereses de quién? Pero bueno, a ver, hay que preguntarnos antes que nada, ¿quiénes están detrás de estas campañas? Lo que les podríamos compartir es que efectivamente la conversación se detonó después de la mañanera del 31 de octubre. Las tendencias hashtag fueron compartidas a través de estas tres tendencias: prensa prostituida, prensa sicaria y prensa corrupta. En el análisis de mensajes predominó un sentimiento negativo contra la prensa, positivo, un negativo del 70%, positivo del 21% y neutro del 9%. Del comportamiento sistemático de las estructuras de redes se desprende que el total de usuarios, el 73% correspondieron a personas reales y solamente, como se señaló, pues el 26% fueron transmisiones automáticas por bots. Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26%, se identificó una cuenta Mother, que se conoce Motherbot, que es la cuenta origen, asociada a @tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco, y se observó una importante actividad de lo que se conocen childbots o nodos de Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala. Es cuanto, presidente. Esto fue lo que pasó hace unos días en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema es delicado y, por supuesto, se suma a un clima importante de mucha conversación, de mucho diálogo y de mucha polarización que se vive actualmente en el país. Así que, por lo mismo, a mí me da muchísimo gusto poder darle la bienvenida a los especialistas en este tema. Por aquí tenemos nada más y nada menos que a Paul Pellón, facebookero, youtuber del colectivo Desde la Izquierda. Paul, bienvenido. Así es, Luisa, muchas gracias por la invitación, mucho gusto y agradecido por permitirme compartir en esta mesa con ustedes. No, bueno, y es que además ya se conocen, o sea que ahorita vamos a ver qué tal se pone el debate, porque aquí está Yannick Pérez Berti, comunicólogo con especialidad en medios escritos. Yannick, bienvenido. Muchas gracias. A ver ahorita, y yo les cuento, espero que disfrutemos entre todos esta conversación, pero bueno, pues hay que mandarle un gran abrazo a Pedro Miguel, que es articulista de La Jornada, que va a estar con nosotros de manera, digamos, virtual, o sea, nos va a acompañar en ciertos momentos. No pudo estar presente en el estudio, pero tenemos su opinión y sus posturas. Y bueno, pues yo creo que arrancar con un poco de contexto de qué fue lo que pasó, cómo llegamos a este punto y por qué hablar de granjas de bots, de porcentajes de tumbaburros o no tumbaburros, o qué pasó, quién le va a entrar, cómo describimos, cómo le damos contexto a la situación. Bueno, pues lo que pasa aquí es que esta situación de los bots en las redes sociales ya ha dado mucho de qué hablar. Y es algo que viene creciendo desde el sexenio de Felipe Calderón, lo pudimos ver, cuando se utilizaban estos tipos de sistemas más primitivos en ese tiempo, ¿no?, para cambiar la conversación en las redes sociales. Por ejemplo, cuando en el tiempo de Felipe Calderón había algún tema complicado políticamente, pues entraban en ese tiempo temas chuscos que desviaban la conversación y hacían que la gente se distrajera y a empezar a hablar de otras cosas. ¿Tenemos algún ejemplo de estos temas chuscos que aparecían? No, pues te pueden decir, yo cuando tomo hago y ya, el hashtag es o yo cuando salgo en la noche me gusta y ahí lo que quieras, ¿no? Entonces de ahí la gente se empieza a distraer y empieza a jalar la conversación hacia otro lado. Después vimos que esto fue creciendo y llegó el periodo de Enrique Peña Nieto,
donde ya veíamos lo que llamaban granjas de bots, pero más eran como orgánicos, eran personas, eran salones con un montón de chavos, con sus máquinas y sus celulares, haciendo conversación, creando conversaciones, desviando conversaciones y creando temas de interés que no sé, pueden ser políticos o pueden ser económicos o pueden ser de cualquier tema. Y ahorita, bueno, ya estamos en otra parte donde más que una granja de bots, donde es un salón lleno de personas, ya son pequeñas células, ¿no? Células con, no sé, 4 o 5 personas que por medio de un algoritmo pueden estar retransmitiendo miles y millones de mensajes al mismo tiempo y desviando la conversación en las redes sociales. Por eso es que ha crecido tanto este tema y por eso yo quiero hacer aquí una observación con los medios de comunicación que están criticando el por qué la Presidencia de la República está tocando el tema de las redes sociales como si fuera algo no importante. Pero la realidad es que muchos medios de comunicación y gran parte de la conversación en la sociedad viene de las redes sociales. Por eso no es un problema menor, no es un tema que no se deba de tocar, yo creo que es algo que sí se debe de abordar y sí se debe de poner atención en eso. Se tiene que abordar, se tiene que poner atención en eso y hay que pues también hablar de cómo ha sido la relación, digamos, de esta administración actual que tenemos con, digamos, con la prensa y con los medios y también con los tuiteros. No ha sido una relación fácil, ha sido una relación ríspida desde campaña. Yo me atrevería a decir que desde antes todavía, Yannick. Sí, pues lo que dice Paul de que ha ido evolucionando, ¿no? O sea, en un principio simplemente la idea era repetir mensajes constantemente, sí, palabras claves hasta que se volvieran trending, hasta que la gente en redes sociales pudiera identificar estos trending como que todo era lo que el público estaba hablando. Después se volvió un poco más especializado, ¿no? Y ahora es bastante subjetivo, ¿no? Ahora es, yo me atrevo a decir que se está alterando la manera en la que la gente percibe la realidad. Lo que dice Paul de que el gobierno actual y los medios de comunicación están menospreciando lo que sucede en redes o no le están poniendo la suficiente atención, tiene mucho sentido porque la gente, hay conversaciones que se tienen en redes sociales que no están de ninguna manera vinculadas con las conversaciones que se tienen en la vida real. En el día a día, exactamente. En el día. Hay temas que se manejan y se manejan de manera distinta en redes sociales de lo que se maneja, de la discusión pues tal cual, ¿no? De la discusión que se hace en los plenos, en los congresos, de la discusión que se hace en este tipo de programas, ¿no? Hay referentes y hay una red de significados que es completamente distinta en las redes sociales a lo que ocurre fuera. A ver, de entrada, o la parte, digamos, de origen de las redes sociodigitales, no incluía este tipo de diálogos políticos donde las granjas de bots lo que hacían era, pues, justamente mover las conversaciones, ¿no? Decir, nosotros vamos a hablar de esto y este va a ser el trending topic y ustedes que están ahí de tuiteros, háganle como quieran, ¿no? Les va a tocar de todas formas ver nuestro pleito. Las redes justamente buscaban un espacio mucho más plural, de un diálogo, digamos, limpio o por lo menos libre. ¿Qué tanta libertad se tiene cuando tenemos este tipo de ejercicios? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso en particular de esta polémica con Tumbaburros, Paul? Bueno, es que no podemos hablar. Las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, nada es libre porque es un negocio. Son negocios. ¿Y cuando algo es gratis, el producto es uno? Pues sí. O sea, es un negocio muy lucrativo y de hecho las mismas empresas como Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, meten bots y ofrecen este tipo de servicios porque a ellos les conviene que mientras más gente interactúe, mientras más gente esté clavada en las redes sociales, es más fácil vender los espacios publicitarios o el marketing que tengan que hacer. Entonces, realmente esto nació con la idea o con la teoría de que iba a ser algo libre para expresarse, pero realmente nació como un negocio, es un negocio y va a seguir siendo un negocio. Entonces, ahorita lo que está complicando esto, por ejemplo, Tumbaburros, ¿no? Salió Tumbaburros a decir que yo no soy quien dicen que soy y efectivamente no es quien dicen que es, él no es el hijo de Felipe Calderón, efectivamente es un cuate que se llama Luis Alberto Rosas, que se dedica al marketing político, o sea, él se dedica a vender, de eso vive, de eso gana. De hecho, en uno de sus tweets, después de que salió a la luz esto en la mañanera, pues fue decir que de por sí ya cobraba caro. Y ahora, con la gran publicidad que se le había hecho, pues iba a cobrar todavía más caro. Porque eso es un negocio
y obviamente pues sí está ligado con el PAN, sí está ligado íntimamente, o no íntimamente, pero es muy amigo del No hijo sabemos. no sabemos, No del sabemos. hijo de No Felipe sabemos. Calderón. Y bueno, es que hay una persona por ahí de Oro Sólido que hizo referencia en la mañanera diciendo que era el hijo de Calderón el que manejaba la cuenta de Tumbaburros. La realidad es que el video donde sale el hijo de Calderón pues es un doblaje, ¿no? Él nada más está moviendo la boca y realmente la voz en off es del real Tumbaburros, ¿no? Por eso vino mucho la confusión en las redes sociales. A ver, ¿qué les parece si le damos pie justamente a Pedro Miguel a que ver, nos dé un poco ¿qué nos comenta su de esto? opinión? Vamos a escucharlo y regresamos a ver, pues ahora sí que qué pasó después. Claro. Claramente el poder, el músculo de los medios ha tenido un fundamento financiero, un fundamento de capital detrás. Un medio sin capital tiene mayores dificultades para salir adelante. Esto ha sido así desde Gutenberg, ¿no? Mientras mayor sea el músculo financiero, pues mayor será la proyección mediática. Y cuando esto se traslada al mundo de las redes, pues conserva esa lógica. Es decir, quien tiene más dinero va a usar ese dinero para influenciar, para alterar, para adulterar los equilibrios y las correlaciones de fuerzas. Y pues es claro que hay una inversión enorme del régimen oligárquico para llevar a su favor la relación de fuerzas en las redes sociales, para imponer sus hashtags, etc. Esto pasa pues por crear personalidades inexistentes de manera masiva, que parecen usuarios reales, que hasta tienen foto y que están posicionando hashtags, que están pues gastando dinero en tratar de llevar a la opinión pública a una visión determinada. Pero esta operación no está muy documentada. Por ejemplo, en el caso de la Operación Berlín, que le encabezó el insigne Enrique Krause, con su ayudante García Ramírez, pues hubo un operador ahí que contó cuánto pagaban por cada meme, cuánto pagaban por cada tweet, y cómo esto era un ejercicio de inversión propagandística para obtener un resultado concreto, que en este caso es generar la impresión de que la Cuarta Transformación ya se colapsó, ya llegó al final, ya se hundió todo, no sirvió. Crear desencanto, porque el desencanto es matar el protagonismo político de los ciudadanos. Los ciudadanos desencantados son ciudadanos impotentes. La impotencia es creer que no se puede hacer nada. Y cuando se cree que no se puede hacer nada, pues hay una derrota política, pues no se puede actuar en términos políticos, pues porque no sirvió de nada. Bueno, esta es la opinión de Pedro Miguel. Hay que darle, por supuesto, respuesta. Ahorita vamos a regresar después de una pausa, pero queremos conocer las opiniones de ustedes que están del otro lado. Así que escríbanos con el hashtag polémica en redes, ¿qué en redes? Ni qué nada. Polémica en redes en Twitter con arróbenos en Canal 14MX. Ya continuamos, no se vayan. Rueden. Bueno, continuamos con este interesante tema. Recuerde que puede opinar con el hashtag polémica en redes. Estamos en @canal 14MX y por supuesto que en esta mesa pues se reúnen Pedro Miguel, articulista de la jornada. De este lado tenemos por supuesto a Paul Pellón y acá está Yannick Pérez Berti. Yannick, nos habíamos quedado con la opinión de Pedro Miguel y un poco hablábamos mientras estábamos en esta pausa de para qué están las redes, si son un negocio, quiénes participan en este negocio, si las redes sirven o no sirven. Y yo pensaba un poco dentro de lo que decía Pedro Miguel, pues si todos los que tienen, digamos, poder pueden acceder a las redes, ¿eso quiere decir que los gobiernos también tienen granjas de bots o no? ¿Los gobiernos también tienen granjas de bots?
Digo, porque decían, es que nada más los partidos o nada más los hijos de los expresidentes, pero por eso, bueno, pues, ¿y por qué los gobernantes no tienen también sus propias granjas? ¿Las Mira, tienen o no? o sea, en el gobierno de Peña Nieto, Ajá. o sea, probadísimo, había granjas de bots, había centros de bots, se conocen, no sabemos dónde están ubicadas, eso existe y no hay ninguna duda. En el caso, por ejemplo, del gobierno de Andrés Manuel, sabemos que hay grandes segmentos de personas que tuitean, también hay personas que con quién sabe qué objetivos, ¿no? También se meten a la conversación, ya sea para apoyar a Andrés Manuel o en contra. Yo creo que... Pero esos no son bots, Pues es que no son o pagados. son personas. sí, no, O sea, no se les paga. no son bots porque no están programados, no están programados. automatizados para estar publicando, ¿no? Ok. Puede ser, uno puede criticarlos y decir, "No, estas personas no tienen argumentos, Ujú. están escuchando, pero no son bots". Ujú. Yo Entonces, creo... ¿cómo está esto el negocio que decías? Ajá. Yo creo que en las redes sociales, todo esto de los bots y las fake news y la manera en la que se están manejando los medios, eso obedece al mercado, no obedece ideologías, no obedece si soy de izquierda o derecha, ¿no? Siempre hay una persona detrás que está vendiendo la publicidad tal cual. Digo, yo he asesorado a varios congresistas, ¿no? Y sé que las personas con las que mis rivales por el empleo, ¿no? Son personas que llegan con diputados, senadores, gobernadores, con todos los políticos y les dicen, mira, es que las redes sociales son lo último, ¿no? Si tú me das dinero a mí, yo te puedo conseguir este alcance y te puedo conseguir este número de seguidores y entonces te voy a posicionar y entonces voy a hacer que el 80% de la población tenga una opinión positiva de ti. Y vas Es a lo que ser hace trending Tumbaburros. topic. Sí. Es lo que hace Es Tumbaburros. lo que hace Tumbaburros. Es lo que Ok. hacen. Y entonces hacen esto, pero o sea, ellos no pueden controlar a la gente. Lo que no saben es que están deteriorando nada más la percepción de las personas sobre la realidad. Los están engañando porque están forzando una conversación que no es real. Entonces, pues a final de cuentas es una cuestión de mercado, es una cuestión de yo te quiero vender, mira el número de seguidores que tengo, Ok. mira el número de personas a las que alcanzo y quiero vendértelo, quiero sacar dinero, pero no es ni siquiera una cuestión de ideología, es una cuestión de mercado. Es mercado, y yo creo que la gente debe estar muy consciente de esto. Hace un par de años en España hicieron un experimento y crearon un falso influencer, ¿no? Le dieron 100K, o sea, 100,000 seguidores en 4 meses, se gastaron 500 euros, en 4 meses invirtieron 500 euros en followers, en me gusta, en comentarios, que aquí por 100 pesos compras 20 comentarios, por 850 pesos compras 10,000 followers y así, ¿no? Entonces, crearon este falso influencer y en 4 meses ya le estaban hablando para invitarla a pasarelas, para invitarle comida, para invitarle viajes, para invitarle hotel. O sea, es un negociazo. A ver, pero... Invierten sí la- 500 euros y lo recuperan en 3 semanas. O sea, y esto ya empieza el gran negocio de ser un influencer y tener muchas vistas en tu canal. Sí, mi pregunta es, si la conversación no es real, ¿qué sí es real de este uso de las redes cuando entran los bots? ¿Qué es lo que se queda? ¿Con qué nos quedamos los que estamos por fuera viendo cómo los hashtags vienen y van y no sabemos qué significa todo eso? ¿Con qué nos podemos Sí, quedar? es que yo creo que para saber qué es real, pues tienes que estar dentro de la No, conversación. yo creo que lo que es real es el miedo de la gente. Ah, O sea, bueno, de lo que crean. Miedo. El resultado de este manejo de bots, de fake news, de clickbait, ¿no? Es que la gente lee esas cosas, convive en redes sociales, ellos de buenas, ¿no? Van y voy a ver qué está escribiendo mi tía, mis primos, saludando, pero en su timeline empiezan a aparecer noticias falsas, empiezan a aparecer clickbaits, empiezan a aparecer los bots, ¿no? Los comentarios pues, que no son opiniones reales, ¿no? Pero son personas que dicen, estoy desesperado, sí, ya, que renuncie, que esto, que el otro. Y entonces la gente pues, no tiene la información para saber a qué grado está sucediendo esto, a qué grado las opiniones, las noticias son falsas o verdaderas. Y entonces termina, después de su sesión de leer su Facebook, termina preocupada. Claro. Termina con miedo,
¿no? Termina asustada y eso es real y eso es muy peligroso. Muy ¿Cuál grave. cuál es la red más vulnerable en ese sentido? Yo me quedo pensando en justamente ver a Mark Zuckerberg recientemente siendo pues un tanto catorreado por el Congreso estadounidense y veo, por ejemplo, al director de Twitter diciendo, pues aquí no se va a hacer más política y nosotros ya no vamos a jugar el mismo juego que se está jugando en Facebook. Es mejor cerrar Facebook y escapar y decir, yo ya no quiero jugar con esta red social y de paso cierro Instagram y de paso aviento a la basura mi WhatsApp, ¿o qué hago? Yo creo que de las redes sociales la más vulnerada puede ser Twitter. ¿Más Twitter que Facebook? Yo siento que sí, porque Facebook lo que estaba haciendo era sacar datos personales de la gente, ¿no? Pero en cuanto a bots, intromisión en cambios de conversación, meter temas y todo esto, por la inmediatez que tiene, por la inmediatez, yo siento que puede ser Twitter. Facebook es una red social que dentro de todo, yo por ejemplo no tengo ningún familiar en Twitter. Ok. ¿No? Y en cambio en Facebook pues, tienes a toda tu familia, entonces es un poco más difícil que haya ese tipo de influencia. Digo, en ese ¿no? aspecto yo pienso que Facebook es más vulnerable, precisamente porque en Facebook es donde tienes a tu familia. Entonces, por ejemplo, si yo comparto una noticia que es falsa, ¿no? Pues mi tía piensa que como, pues yo confío en Yannick. Y la ¿No? pone. Claro, debe de ser real. O sea, si lo está compartiendo, ya lo vi en Facebook, debe de ser real. En Twitter es un público más homogéneo. O sea, sí, en Twitter es facilísimo hacer bots, es facilísimo controlar los trending topics, es facilísimo estar molestando a otra persona, es facilísimo. Sí, es muy más fácil fácil. irritar, es muy fácil hacer Por eso, enfurecer a la comunidad en ese tuitera. aspecto, en dónde es más fácil meterte a irritar, a cambiar conversación, yo siento, por eso que es Twitter, y aparte por su inmediatez, y aparte por la visibilidad que tienen medios de comunicación. Porque la investigación que se hizo por parte del gobierno de la República no fue sobre Facebook, ni fue sobre Instagram, fue sobre Twitter. Y la mayoría de las veces en las tendencias, en los medios de comunicación, lo que se toca es las tendencias de Twitter. Y en los programas de televisión, lo que ven abajo es la dirección de Twitter. Bueno, es lo que están viendo ahorita con hashtag polémica en redes, es tal cual. Entonces, en ese aspecto yo creo que es vulnerable. En el aspecto que dice Yannick estoy muy de acuerdo porque tiene toda la razón. Si es tu familiar, pues van a pensar que pues, es real, ¿no? No, si lo dice Paul, pues también, como está desde la izquierda, pues, obviamente es verdad. Entonces, y aún nosotros estamos propensos a caer en fake news y propensos a caer en ese tipo de ataques, y es lo realmente peligroso. Ahora bien, hay una cosa, yo me puedo enojar. Aquí nosotros nos podemos enojar por las cosas que pasen en redes y podemos reaccionar contestando, tuiteando, haciendo lo que queramos. Hay una parte que es, digamos, los ciudadanos que estamos pues haciendo un uso de redes que puede ser periodístico, que puede ser familiar, que puede ser lo que sea. El presidente de la República tiene una responsabilidad distinta y tiene una opinión, digamos, distinta en esos términos. Debe tener un papel quizá de una responsabilidad pues mayor, no sé, de decir, a ver, tranquilos, no nos vamos a enojar con esto. No sé, pero quien sí sabe sobre este tema es Pedro Miguel, articulista de la jornada, que justo pues nos va a compartir su opinión sobre lo que opina Andrés Manuel López Obrador. El señalamiento de López Obrador creo que es un ejercicio de transparencia insólito, desusado, porque claro que a los que están detrás de la sábana no les gusta que les jalen la sábana, pues porque entonces quedan exhibidos. Pero yo creo que es un ejercicio correcto. ¿Por qué tendría que callarse el presidente el origen de los ataques, que además son ataques subrepticios, furtivos, vergonzantes, en contra del proyecto de transformación en curso? ¿Por qué tendría que omitir nombres si estamos hablando de actores políticos en pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones? Aquí el problema es que actuar desde el anonimato da una ventaja porque preserva, digamos, la imagen del actor y porque dificulta el entendimiento del mensaje, porque no sabemos cuál es el origen del mensaje. En el momento en que el autor es desenmascarado, pierde esa ventaja y se enoja, pero estamos en un país de ciudadanos, no más máscaras.
Y bueno, pues continuamos en esta polémica en redes. Yannick, además tenías un comentario justamente sobre pues la responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando hablamos de redes sociales y de este tipo de desacuerdos tan fuertes. Sí, bueno, tú mencionabas que Andrés Manuel tiene una responsabilidad adicional, ¿no? De cómo manejarlo. Por ser el presidente, no es cualquier usuario de redes. Yo creo que Andrés Manuel no debe de confiarse en lo que conoce. Y si él no lo conoce, porque también, o sea, no tiene por qué ser experto en todo. No tiene por qué ser experto en medios de comunicación, no tiene por qué ser experto en redes sociales. Pero esto de lo que estamos hablando, del uso de bots, sí tiene que atenderlo y sí tiene que estar consciente y si no, tiene que rodearse de personas que sepan. Porque existe el peligro de lo que ha sucedido en otros países, ¿no? El ejemplo más obvio es Trump, ¿no? Que después de una época de todo luna de miel, ¿no? En la que todo el mundo está bien con lo que sucedió, con el resultado de la elección, están bombardeando los medios de comunicación, los medios falsos de comunicación en redes, se hace una narrativa falsa de que las cosas están mal, y entonces, a final de cuentas, puede que llegue un personaje de extrema derecha con ideas súper radicales, que está en contra de los homosexuales, que está en contra del aborto. Un Jair Bolsonaro, vamos a decir. Pues Trump, ¿no? Trump que puede, o sea, aquí en México ya hubo una campaña, y esa fue una campaña creada, fue artificial, en contra de los migrantes sudamericanos. Así es. Ya existió eso, de la que ya resultaron sentimientos muy negativos de parte de la población de México hacia ellos, y que si no se atiende y que si no se cuida, y si desde la presidencia también no toman cartas en el asunto y se comunican de mejor manera y manera más directa, no solo con las mañaneras, con las personas, puede resultar en que las personas de verdad terminen pensando que los migrantes sudamericanos nos están invadiendo. A ver, los voy a detener aquí un segundito, nos vamos a ir a una pausa aquí en Polémica en Redes. Invitamos a que nos escriban #Polémica en Redes en @canal 14mx, así sean parte de la conversación, éntrenle al hashtag y a la tendencia. Volvemos y seguimos con estos temas, venga por ahí. Y sí, agradecemos a nuestras audiencias y sobre todo por sus opiniones y comentarios en el hashtag Polémica en Redes. Bueno, pues los invitamos también a responder una encuesta que tenemos en Twitter que dice lo siguiente, a ver qué piensan. ¿Usted cree que las opiniones en redes sociales influyen en el debate político? ¿Sí o no? Así de sencillo, la encuentran en @canal 14mx. Díganos qué piensan, qué les parece. Nosotros por aquí seguíamos conversando. A mí me da muchísimo gusto tener este día, esta noche, ahora sí que donde quiera que usted esté y nos esté observando, pues a 2 expertos en este tema, a 3, si contamos por supuesto a Pedro Miguel, el articulista de la jornada que el día de hoy no nos acompaña, pero que nos ha estado mandando sus opiniones. De este lado está Paul Pellón y por acá Yannick Pérez Berti. ¿Y en qué nos habíamos quedado? Nos quedamos como en 1000 cosas. Nos vamos a la pausa y ya estábamos hablando de los seguidores que no son bots, pero que son violentos, furiosos. Si las redes de Andrés Manuel tienen un buen uso, si no las tienen, ¿por dónde le entramos, Paul? Bueno, yo creo que, o sea, las redes sociales sí son violentas. En todos los, si lo quieres ver de izquierda, de derecha, de centro, siempre vas a encontrar gente violenta. Sí. Muchas de ellos son personas y pues, como toda persona tiene su ideología, su manera de pensar y su manera de ver las cosas. Y el anonimato les da mucho poder. El anonimato, claro, por supuesto, el anonimato, en cuanto ellos ponen un nombre ficticio y no ponen su foto, se queda el huevito, bueno, pues ya desde ahí se sienten todos poderosos para poder ofender, insultar, criticar y opinar lo que se les dé la gana, ¿no? Pero eso es algo normal, digamos, en las redes sociales, ¿no? Es normal. Que el gobierno de México, este gobierno, que es lo que estábamos tocando, esté utilizando bots, yo en lo personal lo dudo mucho. Sí existe una gran red de ciudadanos que apoyan el proyecto que está llevando este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y sí hay mucha gente real. Que de esa gente existan personajes que contraten bots, es otra cosa. A ver, Pero que el gobierno lo haga,
Ahí es donde O sea, yo siento. aquí decimos, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, no compra bots. Pero los de Morena, ¿compran bots o no compran bots? Pues Morena como partido, no, o sea, es lo así Morena como partido no, sino los seguidores del partido, No, los no, no, seguidores no. de la Los personajes dentro de administración. Es, puede que, ser, es, ¿no? que es lo que comentábamos hace rato. O sea, si a ti te llegan, si tú eres un diputado, porque en Morena hay muchas personas que son diputados por primera vez, que es su primer cargo, porque ahora pues se vino la oleada de Morena y entonces llegaron muchísimas personas que De la nada. es la primera vez que hacen política, ¿no? Sí. Entonces imagínate también que llega Tumbaburros. llega Tumbaburros y te dice, oye, pues Los ya va a ganaste. oír, los va a oír. Para que hubiera venido. Ahora tenemos miedo. llega Tumbaburros o Ajá. llega cualquier persona y te dice, oye, fíjate, te tengo este paquete con el que tú ahorita eres nadie en redes sociales. Te tengo este paquete con el que tú voy a hacer que llegues a 2 millones de personas. Y estos 2 millones de personas te van a hacer caso y van a tener una imagen positiva de ti y a tu oponente lo vamos a estar fastidiando. Y entonces, pues sí, o sea, no me consta a mí de ninguno en específico. Pero por marketing puede hacer. Pero que por lo supuesto usen. por supuesto que puede haber personas que estén contratando bots. A mí me han preguntado, oye, ¿cuánto cuestan los bots? Y yo hago un trabajo un poco más sofisticado. Eso que no es lo que hago, pero es un poco muchas más gracias. sofisticado, Sí, sí, no. exacto. A ver, de acuerdo. Entonces vamos a partir de la idea de que esta administración, la administración actual, no compra los bots. Pero ¿en qué momento el diálogo que tienen y el uso del lenguaje que tienen puede llegar a tener actividad, digamos, perniciosa o nociva en el discurso de las redes sociales? Y yo lo digo pensando en hashtag prensa fifí, en hashtag prensa conservadora, en este, digamos, continuo pues, lenguaje que se utiliza tanto en las conferencias matutinas como en otros espacios de decir, pues sí, ustedes que me están cuestionando, pues son los fifís, y entonces automáticamente marco, digamos, una línea divisoria que se vuelve hashtag y se vuelve tendencia así, ¿no? O sea, ¿cómo vemos eso? Bueno, es que, a ver, Andrés Manuel nunca dice los que me cuestionan son fifís, ¿no? No. Obviamente depende del medio que esté cuestionando y depende de la información que estén manejando. Bueno, dice otra vez el Reforma, Bueno, prensa fifí. Pero es que ¿no? el Reforma le hemos cachado de fake news, o sea... De a montón, de a también. ¿no? Y al Esa Reforma es la otra. Y al Reforma Y le al Reforma conviene. le conviene. Al también Reforma que le estén conviene, hablando. eso hay que decir. Ahorita que se redujo significativamente la publicidad oficial del Ahorita gobierno, le que están conviene. ahorrando, ahorita a los medios de comunicación les conviene estar en ese conflicto con el presidente, porque de esa manera son relevantes, de esa manera la gente lo sigue comprando, la gente lo sigue leyendo. Eso es algo que no se dice muy seguido. es que lo que Y ellos buscan es el clic. El conflicto vende, y Claro. el conflicto es algo que sí disfrutan los que están, digamos, a cargo de estos medios, que bueno, pues de pronto necesitan un empujoncito. Ahora vamos a ver lo de las redes, lo de los ver, medios de ujú. comunicación. A ver, en muchas ocasiones, y esto hay mucha gente que no lo sabe, los mismos que están en contra del gobierno, los llamados neoliberales, conservadores, crean hashtags simulando que vienen de izquierda. Me están ofendiendo, el famoso me están ofendiendo. Sacan un hashtag como si fuera de parte de Ajá. la izquierda de México y realmente es de ellos, ¿no? O sea, lo hacen para estar confundiendo a la gente y querer meter. Por ejemplo, esto de prensa prostituida y prensa sicaria y Ajá. eso, muchos dijeron luego, la izquierda fue la que lo hizo. Claro. Y resulta que en el estudio, que yo creo que le falta mucho a ese estudio, o sea, hay que ampliarlo muchísimo más. Para mí fue ambiguo. Hacen pensar que viene de la izquierda y en el estudio sale que el 20% de bots utilizados eran de esta parte de Tumbaburros y de la derecha mexicana, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que la conversación, las ofensas y todo eso vienen por parte de la derecha simulando ser de izquierda. Pero me van a decir, bueno, ya no te estés haciendo tanto rollo y no quieren aceptar que son violentos. Ya dijimos que sí hay mucha gente de izquierda, de derecha, de centro violenta, pero también lo que se le está diciendo a los medios de comunicación no es gratis, no salió de la nada. Los medios tienen su responsabilidad. Tienen la obligación de informar y dar la información necesaria para que le sirva a la sociedad. Yo que estudié comunicación tengo esa visión de la información. Y la información que los medios de comunicación han estado dando no cumple con esos requisitos. Entonces la sociedad no es tonta, no está tan cerrada, se da cuenta y por eso vienen ese tipo de ataques. O sea, no es de que, ay, somos blancas palomas los medios de comunicación y estos bárbaros nos están ofendiendo y criticando, no.
también tienen su parte de responsabilidad y también, bueno, pues se han ganado ciertos comentarios. Yo aquí le ando jugando al abogado del diablo para ver qué le saco. Y se los pregunto así, ¿es ofensa o no es ofensa si te dicen le muerden la mano a quien les quita el bozal? ¿Eso no? Pero ofensa. lo dijeron hace ¿cuántos años? Es que esa es parte de la manera en que los medios de comunicación manipulan la información. O sea, ¿fue manipulado? Por supuesto, quien escuche la conferencia va a escuchar clarísimamente cómo dice, voy a dar una cita que ocurrió en tal año y dijo esto. Pero Por supuesto que así fue. Para mí, a mí Pero la verdad, igual, bueno. con esta polémica, falsa polémica que se ha creado sobre las expresiones de Andrés Manuel, de Fifi, de Fuchi Guácala, de todas maneras hay que bozal. hablarlo, aunque sean polémicas, digamos, fabricadas, son polémicas que persisten en el diálogo de todos los días. Si alguien cortara el clip de lo que estoy a punto de decir, me echaría a todos, Por supuesto, me echaría a te todos podemos echar a encima. medio Canal claro. 14, córtelo cuando lo diga. ¿Qué es lo que hacen los abusado, y me lo medios? Editar las cosas para sacar. A ver, Andrés Manuel es un señor de pueblo. Tiene ese tipo de lenguaje, tiene ese tipo de... O sea, es una persona, yo sí confío en él para gobernar el país. Celebro su honestidad, celebro su integridad. Creo que es una de las mejores cosas que tiene. Pero tiene muchas carencias en otros aspectos. Y en cuanto a sus expresiones que le espantan a la gente y que están buscando, nada más escarbándole cómo hacer para atacarlo, pues es una expresión que, pues, si la escucho de cualquier persona no me espanta, ¿no? El contenido de lo que está diciendo, ¿no? Le muerden la mano a quien les quitó el bozal. A mí me parece innecesario, pero no tengo ningún problema con que lo diga. Porque al final de cuentas, pues es real que ha cambiado la dinámica en los medios y es real que los medios con menos publicidad pueden confrontar al presidente. Claro. Y es real que lo pueden criticar y es real que estamos viviendo eso. Y eso es bueno. Y que Andrés Manuel, la manera en la que les responde Andrés Manuel, pues a mí a lo mejor no me gusta, porque a lo mejor yo no respondería así. Pero tampoco le veo nada por qué espantarse. Bueno, es tan real la apertura a los medios de comunicación que vienen los españoles a confrontar al presidente de México. Ya los quisiera ver confrontando a su propio gobierno o a los reyes de España. Vienen los norteamericanos a confrontar al presidente de México. Ya los quiero ver. A Jorge Ramos, cuando se atrevió, lo sacaron de una sala. Entonces, es tan abierta el diálogo circular con los medios de comunicación que yo no veo por qué se quejan tanto. Yo sí quiero invitar a la gente a que busque ese fragmentito para que vea cómo editaron y nada más sacan, le muerden la mano a quien les quitó. Sí, el fragmento solo apareció así, eso hay que decirlo. No es cierto, viene, de hecho pide una disculpa y dice, se escucha fuerte, pero se los voy a decir cómo es. Se dijo en ese entonces, cuando Madero, esto, ¿no? Sí, no se los dijo él a ellos. La frase la está haciendo suya. O sea, sí tiene una responsabilidad al decirlo. Pero no es tampoco nada relevante. O sea, no es nada relevante. O sea, hay muchísimas cosas en el país y muchísimos temas más interesantes de los cuales discutir. Podríamos hablar. Y al final de cuentas, lo puede haber dicho de manera coloquial, pero lo que está diciendo tiene razón. A ver, vamos a introducir a este diálogo, a esta mesa, la opinión de Pedro Miguel, a ver qué nos dice justamente para darle seguimiento a este tema. Y regresamos y le preguntamos a los que nos están observando en casa o donde sea que se encuentren, si ustedes creen que es insulto o no, si le ponemos la cita o se las quitamos, porque aquí lo que nos interesa es que esto sea un ejercicio de interlocución. A ver, venga, Pedro Miguel. Es casi imposible, es quimérico. Además, creo yo, de ser un pensamiento un poco canalla, el empeño por regular Internet. Esto es un absurdo, esto no se puede. Me parece que la regulación debe limitarse a aspectos estrictamente legales y debe ser ahí sí muy severa en términos de que no se usen las redes con propósitos delictivos, como medio de incitación al delito, como medio de tránsito de información entre grupos criminales, lo evidente, lo obvio, pornografía infantil, trata de personas, negociar rescates en secuestros. Bueno, pues ahí es evidente que el poder público tiene que intervenir. Fuera de eso, creo que debería haber una libertad total y absoluta y confiar en que sea el propio repudio
ciudadano o ciberciudadano, si se quiere, el castigo para quienes mienten, para quienes difaman, para quienes insultan, para quienes le faltan al respeto al resto de estas comunidades digitales, con la mentira, con la difamación, con la calumnia, con el exceso, etcétera. Bueno, pues escríbanos, hashtag polémica en redes, @canal 14mx. Nos vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a intentar pues responder tanto a la encuesta que tenemos por acá, que ustedes ya vieron en la cuenta de Twitter justamente de Canal 14, como tratar de desentrañar un poco, pues, ¿qué sigue? ¿Cuál va a ser el papel de las redes sociales a partir de este momento y cómo va a jugar justamente en el debate político? Quédense con nosotros, ya regresamos por acá, polémica en redes. Continuamos en hashtag polémica en redes. Agradecemos, por supuesto, que nos estén acompañando en este diálogo, en esta polémica que se ha puesto bastante interesante. Recuerden responder la encuesta en Twitter, estamos en @canal 14mx. Ahí se van a encontrar con esta pregunta que ya planteábamos, si bueno, pues las opiniones pueden influir o no en el debate político actual. A partir de ello, nosotros venimos regresando de la opinión de Pedro Miguel, que nos decía que pues no es buena idea regular las redes sociales, y aquí nosotros lo volvemos a plantear, Yannick. ¿Es bueno, no es bueno, lo hacemos o no lo hacemos? ¿Qué pasa ahí? Creo que es un esfuerzo inútil. Ok. O sea, tú puedes intentar todo lo que quieras, regular lo que se dice, lo que se comenta en redes sociales, y no vas a poder. O sea, ¿para qué te desgastas en eso? Twitter, Facebook, que son dueños de sus plataformas, tienen términos y condiciones donde ya tienen las herramientas para evitar, por ejemplo, que se publique pornografía, que se publique amenazas de muertes. Los menores de edad están protegidos por los términos y condiciones de Twitter. O sea, tú no puedes estar publicando fotografías de niños, información, este tipo de cosas. Claro. Entonces, es un esfuerzo inútil intentar regularlo desde por fuera, ¿no? O sea, lo que sí es que, o sea, el problema es que ¿cómo le enseñas a la gente criterio? ¿Cómo haces que la gente pueda distinguir, por ejemplo, entre los bots, que pueda distinguir entre una noticia falsa y una noticia verdadera, que pueda saber en qué fuentes confiar y en cuáles no? O sea, eso es una cosa que no van a aprender en redes sociales, que tiene que ser fuera y que tiene que ver con su calidad de vida, con que vivan bien, con que tengan tiempo en su trabajo, con que no pasen así nada más al aventón. El escroleo insensible, ¿no? Exacto, así, ¿no? O sea, ir leyendo, porque no ponen ni atención de dónde viene la noticia. Tiene que ver con la comunicación con sus hijos, que también puedan hablarles, decirles cuáles son los riesgos de las redes sociales. Todo esto es algo que no va a salir de las redes sociales y que tiene que ver con que la gente tenga una mejor calidad de vida, incluido en su trabajo, incluido en su ingreso, incluido en su educación, incluido en todo eso. ¿Se regula o no se regula, Paul? No, yo creo que no se deben de regular. Efectivamente, como dice Yannick, las causas es lo que hay que atacar de este tipo de conversación que se da en las redes sociales. Y es esa manera en la que están viviendo los mexicanos, efectivamente, de dónde vienen, qué tipo de educación recibieron, qué tipo de valores recibieron. Y eso es el resultado que estamos viendo ahorita. Entonces, es esa parte la que se tiene que cambiar para que exista una autorregulación de la misma sociedad en la manera de tener la conversación en las redes sociales. Y bueno, pues sí, la gente lo que debe de hacer es un poquito más indagar, no caer en estas fake news. Hay gente que llega a publicar cosas de forma, no reforma, sino de forma, pensando que es una nota real. Y ya no nada más es la sociedad lo preocupante, los mismos medios de comunicación, vimos a La Jornada publicando esta imagen, los mismos medios de comunicación no se están metiendo a investigar. Entonces yo creo que ya no se trata de decir las redes sociales, y la sociedad debe de investigar y no debe de regar fake news y debe de controlar su manera de comunicarse. También los medios de comunicación deben de entrarle a esa
práctica saludable de verificar la información, de investigar y tratar de dar a la sociedad una buena información. A ver, ¿no? yo les pregunto cómo se hacen estas cosas. Digo, a lo mejor aquí nosotros lo tenemos muy claro cómo se verifica la información, cómo se identifican los bots, pero puede ser que pues muchos de los que nos acompañen luego les toque y nos toque aquí padecer de pronto pues que nos enfrentamos con noticias que pensábamos que sí, luego no, que nos enfrentábamos pues con un montón de bots que pensábamos que eran personas de verdad y luego nos rompen nuestro corazoncito. ¿Cómo se identifican todas estas cosas? Ahora sí que un poco manual del buen tuitero y manual del buen facebookero. No es un manual, es ética, ¿no? Es ética, ok. Finalmente, digo, hay muchísimos tips, ¿no? Como checa la fuente, verifica, busca en otros Sí. medios, busca confirmación. Yo el tip que siempre le doy a toda la gente es, si es demasiado bueno para ser verdad, posiblemente no sea verdad. Si es demasiado malo para ser verdad, posiblemente no sea verdad. O sea, la explotación de las fake news lo que hacen es pintarte algo que tú quieres creer, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunas noticias en las que salen, hay una noticia de los diputados Sí. con un letrero en el que dice, si nos bajan el sueldo, nos ponemos a robar, ¿no? Esta imagen es una imagen alterada. Eso no decían las pancartas. ¿Pensaste tenían. que era real? No, yo no. Pero ¿Cuánta gente pero mucha sí? gente mucha gente sí. ¿Cuánta gente sí? Y este es el punto. O sea, yo a toda la gente les decía, es muy probable que los diputados piensen eso. Bueno, Es Javier muy Lozano probable lo que- dijo. pero no lo, claro. Y de ahí lo ligan, ¿no? Pero Lo no lo van a, cruzan. pero no van a hacer en público, no van a salir. Claro. A este cuate se le salió, Sí. ¿no? Pero no van a salir con pancartas diciendo exactamente no puede ser que no haya una sola persona que les diga, oye, esto es ofensivo. Vea, yo pienso la realidad política es tan estridente y a veces tan, pues sí, pero yo usaría la palabra estridente y tan juguetona de pronto que uno luego no sabe, ¿no? Yo justamente ayer veía esta imagen del Pinocho que le dieron a Alfonso Romo y yo dije, esto no es cierto, esto es una fake news, ¿no? Y era real, ¿no? Entonces de pronto fue como, no, mira, o sea, sí hay cosas, o sea, a pesar de que hay momentos muy estridentes, hay ciertos mecanismos como decir, si esta noticia a lo mejor la publicaron más de 3 medios, entonces ya puedo empezar a comprobar que Y hay sí. que ver qué medios. ¿Qué medios? Y hay Sí. que ver qué medios, ¿no? Pero, o sea, ese caso es un caso específico en el que tú de entrada no creíste. O sea, de No, entrada pues lo no, era dudaste. como- Entonces tuviste que verificar. Ajá. Exactamente. Tú ya hiciste el proceso de verificar, pero, ¿no? Si tú no vas a tener la paciencia para verificar o no sabes cómo encontrar la información, si la Eso. información es verídica, Claro. entonces no lo creas. Hasta que no tengas la comprobación, no lo creas, dúdalo. Hay que ser escéptico, hay que tener hay que abordar las cosas de manera escéptica, ¿no? Y precisamente porque nos pueden hacer daño. Hay muchos, perdón, no sé qué dije, porque hiciste No, una porque cara muy es que- extraña. le hizo daño. No, es ¿Quién que, te mira, hizo por ejemplo, daño, Yannick? hay unas notas, pues, se están publicando videos, ¿no? Por ejemplo, hay un video que recuerdo mucho en el que está el post dice, policía derriba a mujer feminista, ¿no? Y entonces está el video y está una mujer y se para y sí como que le echa bronca al policía, el video dura 20 segundos, el policía la agarra, la taclea, la tira al piso, ¿no? ¿Por qué creerías que es feminista? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Y sin embargo, yo vi a muchísimas personas, un familiar incluido, que compartió el video diciendo como, sí, estas feministas, ¿no? Era evidentemente una fake news. Porque Sí, claro. la mujer a la que taclearon no estaba haciendo nada que la identificara como feminista, en ningún momento dice que es feminista. El video claramente está publicado de esa manera para explotar el momento de encono, Sí, ¿no? por supuesto. Con las feministas. Y eso es lo que tú tienes que, por eso digo que hay que abordar la vida, los medios, de una manera escéptica. O sea, si no tengo ninguna manera de comprobarlo, pues no lo voy a creer hasta que lo verifique. Y A ver. no va a pasar mucho tiempo, porque en el tiempo actual en el que vivimos, no es como antes que tenían que pasar meses o incluso para que supiéramos información del gobierno teníamos que esperar 10, 15 o 20 años. En la actualidad la información fluye tan rápido que en cuestión a veces de horas Ya sabemos. ya sabemos si era fake news o no. Entonces, yo siento que uno de los consejos que le podemos dar a la gente que no está involucrada en las redes sociales, que no está acostumbrada a difundir información, es eso, precisamente esperar un poquito, ¿no? Aguardar un poco para ver cómo se va moviendo la información y en poco tiempo le va a llegar. Una de las palabras que se empiezan, digamos, a formar en estas conclusiones es prudencia,
en el uso Eso es la de pregunta. redes sociales. Vamos a escuchar las conclusiones que tiene Pedro Miguel y regresamos nosotros a dar las propias. El país está avanzando a terrenos necesariamente desconocidos. Los medios tradicionales, las redes sociales, etcétera, van a tener que irse acomodando a nuevas realidades. Es difícil avanzar porque toda transformación social de gran calado genera angustia, genera incertidumbre, genera miedo de lo desconocido, y no solo de lo desconocido, de lo inexistente, porque las reglas viejas se han derrumbado y falta desarrollar reglas nuevas de convivencia. Se tiene que ir construyendo un pacto social. Entonces vamos a vivir muchas de estas turbulencias. Yo diría que lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, y es lógico que haya una sensación de desubicación, de extrañeza, que proliferen los exabruptos, y que abunden las reacciones basadas en lógicas extintas. Mucha gente sigue pensando el poder presidencial como lo pensarían en tiempos de López Portillo o de Fox o de Peña Nieto, y estamos ante una reconfiguración radical y rotunda de ese poder presidencial que no puede ser juzgado con los términos del régimen anterior. Es un régimen presidencial sin CISEN, sin Estado Mayor Presidencial, sin avión, respetuoso del Poder Judicial, respetuoso de los gobernadores, respetuoso de los presidentes municipales y desde luego respetuoso del derecho de cada quien a decir lo que le dé la gana. Entendámoslo así. Y que tiene también el derecho de expresarse y de decir lo que piensa de las cosas que están pasando. A ver, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer y mientras tanto pues también está el derecho a decir lo que se nos dé la gana. Así lo pone Pedro Miguel. Nosotros tenemos todavía un minutito breve para cerrar con algunas conclusiones. Algo importante que deben de hacer la sociedad en las redes sociales es precisamente el nivel de debate. Hay que elevar el nivel de debate, hay que estar más informados para poder entrar a una conversación. Hay que verificar la información, si no lo puedes verificar en medios, porque ya muchos tampoco son confiables, puedes verificar directamente en las fuentes del gobierno federal, algunas estadísticas o información que se esté manejando para que estés lo mayor documentado a la hora de debatir. Entonces, en el momento que la sociedad eleve el debate y eleve su nivel de información, todas estas vejaciones, mentiras, ofensas, amenazas van a ir disminuyendo y se va a dar esa autorregulación. Paul, ¿dónde te encontramos? Paul-Pellón en Twitter, el colectivo Desde la Izquierda en todas las redes sociales, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, Ahí estás en todas. Ahí estamos en todas. Yannick, ¿con qué nos quedamos? Pues creo que la gente se tiene que ser responsable también del manejo de redes, ¿no? O sea, no podemos tratarlos como niños, ¿no? Y decirles como es un juguete y haz lo que quieran. Yo me confronto constantemente con las personas que dicen, pues son mis redes y yo publico lo que quiera, pero cuando publicas información falsa, cuando publicas y la difundes, ¿no? Cuando ayudas a crear esa conversación, le estás haciendo un daño a la sociedad, le estás haciendo un daño a tus contactos que creen y que confían en lo que tú publicas, ¿no? Y también el uso de bots es una aberración, ¿no? No tiene ningún sentido, no tiene ningún lugar en una democracia, ni siquiera creo que sea efectivo desde el punto de vista de mercado, ¿no? Y me parece que hay que abandonar las malas prácticas, lo nuevo, lo que viene es las fake news y hay que saber cómo abordarlo y eso tiene que ver con la responsabilidad de cada uno en cómo maneja las redes sociales y en la información que difunde. Yannick, ¿a dónde te vamos a encontrar? Pues mi Twitter es agentelex y agentelex y pues ahí en Facebook si me quieren mandar un saludo, un request. Tengo mi perfil y
poco más No privado. tienen que seguir, no, sí, es privado, no tienen que seguirme. No hay ninguna necesidad, se los agradezco. Muchísimas gracias a ambos, ha sido un verdadero Gracias. placer. Pues sí, nosotros además de ello agradecemos con muchísimo cariño a Capital 21 por esta colaboración para pues, poder realizar este programa y agradecemos profundamente a todos los que están del otro lado porque bueno, pues para eso estamos aquí, para hacer interlocución, para conversar y para armar esta polémica en redes. Estamos en @canal14mx, ahí nos encuentran, respondan la encuesta, mándenos un saludo. Mi nombre es Luisa Iglesias Arvide, como siempre, un gusto poder participar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Me encuentran como @LuisaLaGuija y esto fue Polémica en Redes. Hasta la próxima.